nuestro artículo se titula La cultura de la legalidad y la autorregulación como derroteros para la praxis de la convivencia. Mi nombre es Julie Suárez y mi compañero es Alejandro Choque Mora. Nosotros somos de Colombia y vamos a presentar pues un artículo de reflexión en torno a régimen de propiedad horizontal en Colombia. Bueno, nuestro resumen está enfocado a tres factores fundamentales orientados desde la convivencia de la propiedad horizontal en Colombia, que es la Ley 675 del 2001. Son las relaciones pacíficas, la solidaridad social y pues la propuesta de investigación que nosotros hemos venido trabajando ya desde hace 2 años, enfocándonos precisamente a analizar la importancia que tiene la convivencia como derrotero para establecer esa cultura de la legalidad en los conjuntos residenciales sometidos pues a este régimen de propiedad horizontal. Es decir, que los cuatro componentes en los cuales se fundamentó nuestra investigación tiene como fin ese concepto de la cultura de la legalidad, entendiéndose como un hábito, una costumbre que se debe establecer en los habitantes, en los residentes, teniendo en cuenta que no es entender la normatividad como una imposición, sino al contrario, que se debe comprender desde su misma constitución, en tanto que se debe asumir como responsables ante una falta que se comete a nivel convivencial. El tema de la corresponsabilidad tiene que ver precisamente con si yo como ciudadano, como vecino, cometí alguna falta con mi vecino, pues ese es deber moral reconocer que me equivoqué, pero también es deber de la otra persona aceptar esa equivocación. El contenido de lo público y lo privado está enfocado precisamente a entender que si estamos sometidos a ese régimen de propiedad horizontal, hay unos derroteros claros, una normatividad, entendiéndose las zonas comunes como lo público y que hace parte precisamente de la dinámica convivencial. Lo privado pues tiene que ver con la convivencia dentro de los apartamentos y a los alrededores. Con relación a la autorregulación es precisamente saber que no hay que esperar a que llegue el policía o a que llegue cualquier ente legal para que me hagan el llamado de atención, sino simplemente es comprender que yo debo autorregularme para mejorar esa convivencia con los ciudadanos, con los vecinos. En la metodología que nosotros utilizamos es la transaccional correlacional, en donde estas variables simplemente lo que se hicieron fue analizar dos puntos de vista, uno desde las estrategias pedagógicas para el mejoramiento de la convivencia, que es la propuesta en sí, y la praxis de la cultura de la legalidad. Estas dos variables están enfocadas, uno, entendiéndose que los comités de convivencia deben ser un factor fundamental, no como la mera imposición, sino que se debe observar desde un punto de vista estratégico, pedagógico, para mejorar ese tema de la convivencia. La praxis lo que hace en este sentido es que los ciudadanos, los residentes, los vecinos, vamos a establecer esa cultura de la legalidad, entendiendo que hay una normatividad, pues está la constitución política, están los manuales de convivencia, están los reglamentos de propiedad horizontal, que eso permite regular de alguna manera pues la sana convivencia. No se trata de una imposición, sino se trata precisamente de que los ciudadanos y los residentes sean conscientes de que cuando se comete una falta, hay un reconocimiento y que ese reconocimiento pues va más allá de aceptar y de hacer el propósito de no volver a cometer ese error. Nuestra reflexión va a girar en torno entonces a 5 elementos fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con lo que aportaba Edgar Morin frente al torno del imprinte. Todos esos principios éticos y morales que nos dan en casa, que a la postre nos ayudan a formarnos como seres humanos que puedan convivir y vivir en sociedad, lo cual es importante en la convivencia en propiedad horizontal, puesto que ponemos en práctica todo aquello que nos han venido inculcando, todos los principios éticos y morales que como seres humanos tenemos. Otro factor importante también es hacer
un poco hincapié en lo que decía Platón en cuanto a lo que es justo y lo que es injusto. Lo mencionamos aquí por el ejercicio que se llevó a cabo entre los comités de convivencia. Nos percatamos que lo justo para algunos residentes eh, es el hecho de que por qué se le llama a él, de que él no cometió ninguna falta y a la postre que él no es el único que comete este tipo de faltas. Y no hay una autorregulación frente al ejercicio que si está en o se fue llamado al comité de convivencia fue porque él incumplió alguna de las faltas del manual de convivencia. ¿Y esto a qué nos lleva? A que el acto praxeológico debe llevarse a cabo bajo un juicio crítico y de autorregulación. Un ejercicio de convivencia que permita actuar bajo la premisa que no debo esperar que alguien me diga qué es lo que debo hacer, sino que debo hacerlo porque como ciudadano y como miembro de la comunidad tengo que hacerlo. Esto a qué nos conlleva también a las acciones buenas en sí, como decía Kant. En la fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant mencionaba el concepto del deber. ¿Eso qué quiere decir? Que el deber eh, es o son acciones que realizamos nosotros sin esperar nada a cambio. Esto también va muy ligado al concepto de la cultura de la legalidad. Por ende, el último punto de esta reflexión es que debemos aprender a actuar bajo esa cultura de la legalidad. Insistimos, no esperar un acto punitivo para actuar a favor del cumplimiento de una norma, sino que por el contrario debemos actuar porque desde nuestro ser, desde un ejercicio innato, el actuar bajo el cumplimiento de las normas es fundamental para nosotros. Todo lo anterior nos lleva a las siguientes recomendaciones. El trabajo de los conjuntos residenciales debe ser orientado a la responsabilidad social, es decir, trabajar por las personas que residen en estos conjuntos. No solamente la parte del ornato y la estética o la infraestructura y la estructura del conjunto, sino también trabajarle a la comunidad, que es fundamental. Los manuales de convivencia no tienen que ser letra muerta, tienen que ser una herramienta que permita poner en práctica ejercicios de convivencia. No solamente tiene que ser visibilizado como una serie de roteros o de normas que de pronto me van a afectar o de pronto yo las puedo utilizar en ciertas ocasiones a mi conveniencia. Tiene que ser una puesta en práctica en común para que toda la comunidad la sienta como tal. Asimismo, es importante que los paradigmas en torno al comité de convivencia se modifiquen. El comité de convivencia no es un órgano de control formado por gente que no tiene nada que hacer o gente que de pronto esté interesada en conocer la vida de los demás, como fueron acotaciones que se llevaron a cabo en el ejercicio de la convivencia que llevamos nosotros. Por el contrario, es un ejercicio de gente que quiere colaborar para lograr la convivencia dentro de sus conjuntos residenciales. Y por tanto, y en la última recomendación, es impajaritable que los manuales de convivencia tengan en su construcción el apoyo de toda la comunidad, no solamente de los órganos de control, llámese comité, consejo de administración, sino que también estén implícitos en ellos los guardas, que estén implícitos las señoras de servicios generales, los residentes, aquellos que son arrendatarios, porque en este orden de ideas se permite llevar a cabo un manual que todos lo conozcamos y a la postre todos podamos poner en práctica sus normas. Por último, pues las conclusiones que podemos tener del ejercicio es que el comité de convivencia tiene que ser un ente más visible y un ente comprendido dentro de la copropiedad. Lastimosamente, algunos comités de convivencia están alejados porque no se comprende cuáles son sus funciones y eso conlleva a que incluso existan algunos conjuntos que no posean este órgano tan importante de mediación. Es también vital que los residentes lean los manuales de convivencia, que no solamente sea un texto que les entreguen en una asamblea, sino que también hagan un ejercicio de aprendizaje del mismo, que se tomen el tiempo de leer de pronto qué normas están determinadas dentro de este manual para actuar bajo esas normas. Es fundamental que se fomente el hábito de la cultura de legalidad para que actuemos no esperando algo a cambio, como en su momento también planteaba uno de los tipos del deber de Kant, sino más bien actuar bajo los principios propios, bajo una autorregulación, bajo principios éticos innatos. Y por último, el ejercicio de la convivencia es un ejercicio que implica el desarrollo de toda la comunidad y a la postre su participación. Convivir no solo de unos cuantos. La convivencia no es un elemento que yo vea cuando de pronto me siento violentado, sino que a la postre también es un ejercicio que me permite exigir ciertos deberes y derechos que tengo yo y a la postre esta exigencia me va a permitir construir una mejor sociedad. Bueno, no siendo más, les agradecemos mucho la oportunidad y les deseamos una feliz tarde.